noches, soy Guillermo Rojas del grupo 9335. Este es mi video explicativo para el tema de la importancia de la psicología organizacional. Hice una presentación de apoyo, la cual voy a compartir ahorita, para ir dándole mejor seguimiento a la presentación. Aquí lo vamos a poner. Este es un tema que a mí me gusta mucho. Personalmente, aunque no trabajo en recursos humanos, parte de mis funciones en las empresas donde he trabajado, hago entrevistas, evaluaciones de personal, etcétera, y he recibido algunos cursos. Entonces, ahora que ya lo veo desde el punto de vista de la psicología como tal, se me hace muy interesante porque entiendo ahora de una manera diferente y le veo aún más el impacto y la importancia de la misma dentro de una empresa, una organización. Eh, Creo que lo primero que hay que aportar y empezar es pues definiendo qué es la psicología organizacional. En el documento que utilizamos como fuente para esta presentación, nos decía que Bloom y Naylor la definen como la aplicación o la extensión de hechos y principios psicológicos a los problemas que conciernen a los seres humanos que trabajan dentro del contexto de los negocios y la industria. Yo diría que sí, es eso, pero un poco más de lo que leí y lo que en mi experiencia propia considero que es la psicología organizacional, es una área que se enfoca y tiene el poder de realmente cambiar la calidad de vida tanto del individuo como de la organización, como un grupo de individuos. Y desde ese aspecto es una rama de la psicología que se me hace interesante porque sí tiene todos los elementos de la conducta, de medir reacciones, etcétera, pero tiene una connotación un poco más aplicada a la realidad de muchos más individuos que normalmente relacionan la psicología solo con la psicología clínica, ¿no? Y en este caso, pues vemos que la psicología organizacional tiene muchos temas que son importantes para el desempeño tanto del individuo como de la organización. Y aquí es donde la psicología social tiene este rol de ser como el abogado, el defensor, el que intercede por ambos. Cuando uno como individuo, como empleado, uno piensa que los de recursos humanos están del lado de la empresa, ¿no? Y muchas veces, hasta en muchas empresas dicen, el activo más importante de esta empresa son las personas. Y luego cuando uno empieza a trabajar, en algunos lugares la verdad no lo es. Pero desde el punto de vista teórico y cuando una función de recursos humanos se vive y funciona bien en una empresa, y yo he tenido la suerte que sea así, estas partes, por ejemplo, la selección y la colocación de una persona en el aspecto de cómo el personal que está en recursos humanos tiene la función de dedicarse a entender cuál es la necesidad organizacional y cómo eso hace conexión con una persona, como individuo, cómo encontrar a esa persona. Luego, el aspecto de la capacitación y el desarrollo, esa es una de estas típicas situaciones de ganar-ganar, donde se benefician los dos. El individuo, el empleado que recibe la capacitación en áreas específicas para mejorar habilidades técnicas relacionadas obviamente al trabajo en la organización, pero la organización también se beneficia desde el punto de vista que tiene un talento interno que se vuelve un experto y eso es una ganancia para el negocio, ¿no? Luego la otra que a mí me gusta mucho hacer y recibir son las evaluaciones del desempeño. Es esta retroalimentación donde se identifican los criterios primero para que sea estándar y no sea porque le caigo bien o hice una broma y ya por eso soy buen empleado. No, es tener criterios establecidos y estándares y parejos para todas las personas en un puesto en función a las habilidades que ese puesto exige y es necesario para hacerlo bien, ¿no? Entonces, en función de cómo yo pude tener y aportar valor a mi trabajo y por lo tanto a la empresa dentro de ese pool de requerimientos es como se realiza la evaluación del desempeño. El otro aspecto
importante de los campos de la psicología organizacional es el desarrollo de la organización. Y este es un proceso de un análisis de la estructura completa de la organización para maximizar tanto la eficacia de cada individuo, pero también como grupo, toda la empresa. Y esto es muy importante porque ya también como empresa que se desarrolla hacia afuera, interactúa con clientes, con proveedores, etcétera, también este aspecto es cubierto por la psicología organizacional. Uno muy importante que yo creo que en México está desarrollándose bastante es el tema de la calidad de la vida laboral. Y aquí nos referimos sobre todo desde este año pasado con el tema de la pandemia, como el aspecto social, las condiciones de trabajo, cosas tan que no diría simples pero necesarias como un buen equipo, una computadora, un escritorio, la limpieza, todos esos elementos que están también asociados a los puestos de trabajo, pero no solo desde el punto de vista estructural, sino desde el punto de vista del contenido y la calidad que al final de cuentas se va a traducir en una mayor productividad para la empresa y obviamente para la persona, ¿no? El último aspecto que cubre la psicología organizacional es el campo de la ergonomía, que es un campo multidisciplinario que no solamente incluye a psicólogos, sino que es un campo como de diseño donde se toman las herramientas que son más compatibles con el cuerpo humano y la manera en que como humanos funcionamos, ¿no? Entonces, continuando, también para dar contexto a este tema y su importancia, como muchos de los temas en la psicología, y eso es algo que me gusta mucho de la psicología, que es una disciplina bastante nueva, que está en crecimiento, en constante cambio, y en el campo de la psicología organizacional, pues es bastante similar. Tenemos unas etapas, eh, algo en este aspecto que lo leí, lo veo muy enfocado a los Estados Unidos, este, y no necesariamente creo que la psicología organizacional sea solo para los Estados Unidos. Pero bueno, en este recurso básico que tuvimos, la historia la relacionan a los Estados Unidos y o sea, así es como me voy a referir. Sí siento que en este aspecto del desarrollo de las empresas que existen hoy en nuestro sistema industrial y capitalista, pues el empuje y la dirección que le dieron las fuerzas económicas en los Estados Unidos son las que han permeado el resto del planeta. Entonces, en el año 1900, a principios del siglo pasado, pues la psicología organizacional como tal no existía todavía. Y entonces se desarrollaron dos fuerzas, surgieron dos fuerzas que venían ya desde antes por sí mismos de la psicología. Y una de estas fue el aspecto de el pragmatismo de la psicología. Por pragmatismo nos referimos a los aspectos de psicología como una ciencia quizás académica, de laboratorio, de experimentación, recordando que la psicología por mucho tiempo tuvo una lucha interna para quitarse esta sombra del misticismo y la metafísica y que la aceptaran como ciencia. Y yo creo que quizás cayó en un extremo de ser demasiado científica, ¿no? Y por lo tanto no tenía aplicaciones evidentes reales, por lo menos perceptivas a la sociedad como tal, ¿no? Pero en el año 1900 empieza a ocurrir esa fuerza, y es interesante que mencionaban aspectos como los códigos Morse y la comunicación, y ya empezaba la American Psychological Association, que empezaba a dar lineamientos a la psicología como disciplina para orientarla hacia donde crecer. La otra parte que es muy interesante, porque yo soy ingeniero industrial, es la eficiencia de la ingeniería industrial. Personalmente, una de mis materias favoritas cuando estudié ingeniería industrial es la de tiempos y movimientos. Y la de tiempos y movimientos, pues lo que hace es cómo cualquier acción que hace un ser humano se optimiza para que cuando son sobre todo acciones repetitivas se puedan hacer de la manera más eficiente, más fácil, y rápida y productiva para el humano y por lo tanto para la empresa. Y estas dos se unieron en esos años, era cuando ya la parte de
fábricas, todo lo que hoy conocemos como industrias masivas, se estaba desarrollando mucho. Y entonces la psicología organizacional tomó estos dos pilares para empezar a surgir como tal, ¿no? Luego, el otro aspecto que en otras disciplinas ha marcado el desarrollo es, pues en este caso, en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial tuvo algunos eventos que empezaron a darle respeto a la psicología. Y por respeto, yo pienso que no es tanto que no se le respetara, sino más bien como entendimiento, desde el punto de vista de una sociedad plena, como un país completo, y no solo los académicos que saben lo que hacen otros académicos, sino en el sentido de la necesidad de un país en guerra, eh, tuvo que requerir a los psicólogos y específicamente a comités de psicólogos que investigaban las motivaciones de los soldados, para ver qué conductas como grupo, de aquí es donde la psicología organizacional pues adquiere esa palabra de organización, es el individuo como parte de una organización, y se empezaron a hacer como estudios que permitieron entender a los reclutas y posteriormente las conductas de los soldados en la Primera Guerra Mundial. Y esto posteriormente, cuando la guerra ya se acabó, sirvió para darle aplicaciones en la sociedad, en las industrias sobre todo, ¿no? Luego, posterior a eso, del 19 al 40, es el periodo entre las dos guerras mundiales, la psicología emergió como una disciplina ya más reconocida y empezó este tema de donde yo digo la psicología se salió del área académica, de las universidades, y se fue a la industria. En estos momentos en la historia, las economías industriales ya habían crecido mucho más, se había más fábricas, se había más procesos en masa, y entonces había pocos precedentes de, primero, de colaboración entre universidades y la empresa privada prácticamente. Y entonces en Estados Unidos varias organizaciones, empresas se asociaron con grupos de psicólogos, hicieron una serie de experimentos, aquí fue donde salió el efecto Hawthorne, que era un programa de investigaciones eh, relacionado siempre con la eficiencia, ¿no? Al final de cuentas, el motor que jala esto es el dinero, la economía, la industria, y la psicología aportó a eso, ¿no? Lo que buscaban todos era, como industrias, buscar la eficiencia a través de cómo optimizar al individuo, al trabajador prácticamente, dentro de un ambiente de colaboración donde una tarea sigue a otra y los individuos por lo tanto tienen que adquirir habilidades específicas y tienen que pues empeñarse en tener conductas estándares, ¿no? Luego de este periodo viene la Segunda Guerra Mundial, entre el 41 y el 45, y aquí esto que había ocurrido en los años anteriores, la colaboración industria-academia, se fortalece y se refina. Y entonces, ¿qué sucede? Lo que hoy ya nosotros en cualquier empresa tenemos como un punto dado de reclutamiento, de selección, etcétera, etcétera, realmente empezó acá como disciplina, ¿no? Y lo que empezó, ni modo, así fue, porque estábamos en guerra, pues estaba en guerra, pues fue reclutamiento y selección para de soldados, ¿no? Y era muy importante porque pues estaba en juego un, un concepto de quién puede ganar la guerra en función de quién hace esto mejor. Y de aquí los psicólogos tuvieron que estar desarrollando, fue el nacimiento de pruebas, lo que llamamos los tests, para poder clasificar a los reclutas. Uh-huh. Lo hacían con pilotos para volar los aviones, entonces tenían comités, hacían pruebas de laboratorio, y la psicología industrial o organizacional al final también se aplica ya en ámbitos industriales. En esa Segunda Guerra Mundial, el uso de maquinarias
aviones, tanques, barcos, etcétera, obviamente ametralladoras y esos, requirió de una gran movilización de mano de obra, y en este aspecto salieron muchos métodos nuevos también para medir la moral y la actitud de los soldados, pero luego se fue esto mudando también como un beneficio al ámbito industrial. Ya una vez que se acabó la Segunda Guerra Mundial, empezamos lo que se llama el periodo de la especialización. Y la especialización hizo que esto evolucionara a un campo ya como una disciplina profesional aceptada por la sociedad, donde inclusive ya se desarrollaron grados científicos y académicos en las universidades, como una especialización de la carrera de psicología. Ya salieron publicaciones especializadas en este tema, se hicieron y se formaron asociaciones profesionales solo en este tema, libros que aún hoy se utilizan cuando estudiamos estos aspectos, como el Handbook of Human Engineering Data, el Applied Experimental Psychology, y así muchos surgieron en este periodo. Luego, el último periodo es del 64 al presente, y este es un aspecto también dirigido por los eventos que sucedían en los Estados Unidos, que es cuando en los 60s se acabó el tema de la discriminación racial como un elemento legitimizado por el gobierno, pues no que se haya acabado, pero por lo menos ya en el aspecto legal se acabó. Entonces salió el movimiento de los derechos civiles, y en este momento, sobre todo en los Estados Unidos, se emitieron leyes para garantizar los derechos civiles de las personas, la discriminación que se acabara, la equidad, y entonces eso le dio un entorno legal a todo el proceso que anteriormente, digamos, estaba desregulado, en cuanto a que implantó criterios específicos de cómo hacer la selección, reclutamiento, inclusive la manera en que se recluta, se hace una entrevista, qué tipo de preguntas se pueden hacer. Y al final de cuentas, lo que sucedió es que la psicología ya no solamente respondía a las necesidades de un cliente, de una organización, pero también a un gobierno. Y desde ese punto de vista, eso no ha cambiado. Yo pienso más bien que se ha reforzado. Y un psicólogo que trabaja en un departamento de recursos humanos, mi experiencia cuando yo trabajo también con ellos, sabe mucho de leyes laborales, normas, ya no es nada más solamente leyes, también hay lineamientos que como grupo tal vez que pertenecen a una industria, por ejemplo de tecnología, o a fábricas de cierto tipo de productos, se han desarrollado estándares que en algunos momentos no es que sea exigencia, pero sí son bien recibidos cuando una empresa los observa. Y nuevamente acá es el impacto de la legislación, como ya la psicología organizacional adquiere un elemento externo, y por lo tanto un psicólogo organizacional tiene que saber no solo lo que se espera en relación a los campos que vimos anteriormente que cubre, pero sí tiene que saber bastante sobre leyes, regulamientos y las costumbres, lo que se espera en un país, de una empresa hacia la sociedad. Ya adentrándonos un poquito más adentro de cuáles son los métodos de investigación de la psicología industrial, empezamos primero definiendo que todos como seres humanos tenemos un tipo de creencias que son los que establecen nuestras conductas, ¿no? Y entonces la investigación realmente a lo que se dedica es cuáles son esas creencias, es saber de dónde vienen. Y lo que se hace como una disciplina basada en la ciencia es tener el estudio sistemático de los fenómenos según los principios científicos. ¿Y para qué? Pues para dar soluciones útiles a problemas. Útiles en este sentido nos referimos a que le sirvan a una organización, que sean aplicables, que sean prácticos. ¿Y para qué? Pues para poder describir el fenómeno, poderlo predecir y darle una explicación que sea relativamente universal, que le sirva en muchos casos,
y que se pueda aplicar realmente sin planteamientos excepcionales o discriminación, ¿no? Entonces tenemos varios métodos para hacer esto que dependen de las variables que uno tenga, ¿no? Pero con el que siempre se empieza, que es el proceso de la investigación empírica, que es como el más amplio, inclusive en otras disciplinas se utiliza. Este método es básicamente un procedimiento de 5 pasos. El primero es planteamiento del problema. El segundo es el diseño de la investigación con la que yo voy a investigar el problema. Luego, cómo voy a medir las variables que yo en el diseño dije que iba a medir. Y la estadística, la manera en que de una manera matemática yo puedo, sin hacerlo muy subjetivo, decir que estos resultados son aplicables y extendibles a una muestra mayor. Y bueno, ya tengo los datos, qué información, conclusión, aprendizaje, inclusive recomendación, yo puedo dar de lo que aprendí y lo que descubrí. Entonces, vámonos un poco otra vez al primer punto, que es el planteamiento del problema. Es muy importante porque se basa en el conocimiento existente, en la experiencia que ya se ha vivido sobre un tema, y el investigador entonces lo que hace es llevar eso a un planteamiento de una pregunta, que es a la que vamos a dar una respuesta. En este proceso se puede hacer el método inductivo o con el método deductivo. Y el valor de la teoría en la ciencia consiste en que vamos a integrar y resumir mucha información para darle un marco de investigación, ¿no? El planteamiento del problema tiene que tener límites, tiene que ser fácil de entenderse y es importante que considere que puede haber errores de interpretación, pero los errores, en la medida de lo posible, tienen que ser controlados. Entonces tenemos acá que el diseño es cuando se deciden cuáles variables voy a medir. Eso lo vamos a ver más adelante. Y aquí es donde se une diseño con medición y la medición con la aplicación estadística. Estos tres como que van juntos. Y en el otro extremo pues tenemos las conclusiones, ¿no? Siguiendo con otro método de investigación está esto del cuasi experimento. Yo la primera vez que he visto la palabra cuasi me suena casi y yo pensé es como casi un experimento. E inclusive dice parecido pero no real la definición, ¿no? Pero no, cuando uno ya lee que es un cuasi experimento, yo me quedo con la definición que es como un experimento de campo. Es cuando uno va, creo que es, desde ese punto de vista, me gusta a mí más, por ser un poco más práctico, más realista, el proceso de investigación con el proceso científico que generalmente se hace en laboratorio, aísla a veces las variables de su contexto real que puede terminar siendo artificial. Y por lo tanto, entonces, como veíamos en el punto anterior, las conclusiones que yo puedo extraer de un proceso científico estricto en el mundo de la psicología organizacional quizás no sea el apropiado porque la psicología organizacional es más aplicada, requiere que sea más pragmática y el cuasi-experimento presenta las condiciones para que eso suceda. Obviamente la desventaja del cuasi-experimento es que el control de las variables queda más suelto, pero en la vida real es así. Pero igualmente el método de investigación lo que busca es poder extrapolar lo que se investigue y cuando las variables no se controlan, entonces la conclusión a la que yo estoy llegando puede ser que no sea la que aplica todo. En ambos hay cosas que ganan, otras que no. Desde mi punto de vista personal, para la psicología organizacional, a mí me gusta más la oportunidad y la posibilidad de usar el cuasi experimento. Ahora, ya una vez que hemos decidido el método por el cual me voy, hablábamos antes del diseño, ¿no? El diseño es cuando yo digo cómo voy a darle respuesta a la pregunta del planteamiento del problema, ¿no?
En psicología organizacional se utilizan muchos métodos, pero los principales, los más comunes, son los cuestionarios. Los cuestionarios dependen del autoinforme individual como base para obtener la información, ¿no? Los cuestionarios también se deben adaptar al nivel de lectura del que va a responder la pregunta. Y algo que a mí me gusta de los cuestionarios es que pueden permitir el anonimato. La persona que lo responde no tiene que decir quién es. Y yo eso como mucho valor porque lo normal es que la gente no diga lo que piensa por temor a represalias o favoritismo o lo que sea. Y entonces el método cuestionario permite aceptar pruebas desde temas un poco más complicados o, o incriminatorios, como por ejemplo de drogas. En una universidad, si se quiere saber qué está sucediendo en cuanto a este tema, un cuestionario funciona muy bien, porque permite el anonimato, la gente va a responder a lo que realmente piensa y el resultado es una conclusión que me permite entender mejor el problema. En un nivel conceptual existe cierto debate sobre la precisión que puede tener estas mediciones, y el otro aspecto es si el planteamiento de la pregunta en cuestionario no está bien hecho, puede ser que la pregunta en sí mismo sea sesgada, o sea que yo estoy influenciando a una respuesta. Entonces, cuando se hace un cuestionario es muy importante el planteamiento correcto de la pregunta para que el que la redacta no contamine el tipo de respuesta que se busca obtener. El otro método que se utiliza acá en este aspecto del diseño de métodos de investigación son las observaciones. Y las observaciones es un método que se usa cuando lo que yo quiero investigar son conductas abiertas o evidentes, sobre todo en campos naturales, donde lo que yo observo es durante un periodo largo, eh, lo que se puede registrar, lo que se puede categorizar, y la observación realmente no se usa tanto en la psicología, porque por el mismo hecho de que toma tiempo, pues es costoso, toma mucho esfuerzo, y en el entorno en que la psicología organizacional sucede, que es sobre todo en empresas privadas, organizaciones, la respuesta de dar un resultado en un experimento, ellos nos esperan meses y mucho menos años, ¿no? Con frecuencia la observación es un método fructífero que permite generar ideas que otros métodos de investigación no pudieron extraer. Es muy rico al aportar datos de ambientes donde la conducta es lo que se investiga, ¿no? Por último, tenemos, esto es algo obviamente mucho más reciente, que es la simulación por computadora, donde lo que se hace es una programación, una simulación. Simulación es recrear una condición, y para dar mayor realismo, sobre todo últimamente, se pueden recrear muchos aspectos del contexto, de imágenes, de video, tamaños reales, dar realismo al final de cuentas a los parámetros que yo busco medir. La mayoría de las simulaciones también pueden ser modificadas para alterar los parámetros, y eso da también una adaptación a obtener rapidez. Dentro de los métodos de investigación, el método de la investigación cualitativa se utiliza mucho, y lo que la investigación cualitativa implica es que el investigador se va a involucrar más. Y lo que se le puede criticar a la investigación cualitativa es que justo ese involucramiento del investigador puede contaminar el resultado, porque el investigador, por más neutro que sea, al final de cuentas somos seres humanos con creencias establecidas, con expectativas, con percepciones, prejuicios, etcétera, y eso se mete al experimento aunque uno no lo quiera. Y desde ese punto de vista, la investigación cualitativa sí puede presentar un problema
al problema de investigación que se investiga, ¿no? Pero por otro lado, le agrega este componente humano que la otra tipo de investigación, que es la cuantitativa, no tiene. En mi preferencia, cuando es posible, yo trato de utilizar ambos. En la psicología organizacional, yo siento que tiene mucho más valor la investigación cualitativa, y en muchos casos se inicia con un estudio científico donde se hacen aspectos prácticos, personales y relacionados a los propósitos que a veces se traslapan con los propósitos prácticos y los de la investigación. Y otro aspecto muy importante es la medición de las variables. Hemos visto en el orden de los pasos: planteamiento del planteamiento del problema, perdón, diseño y la medición. La medición, para que algo sea medido de manera correcta, requiere que haya una valoración numérica. O cuando es algo cualitativo, lo que se va a medir, que se pueda codificar. Codificar significa que yo le agregue un componente numérico a lo que estoy midiendo. Y esas medidas que tengan escalas de mayor a menor o de cualquier aspecto, pero que haya una escala. El tema más importante a medir y a entender y a diferenciar es lo que se llama la variable independiente de la variable independiente. Estos ya sí son aspectos más de estadística, probabilidad estadística. Cuando estudié ingeniería industrial, es un aspecto importante que estudiábamos. En la psicología, como disciplina, se utiliza mucho, aunque la definición pues es la misma, ¿no? La variable independiente son aquellas manipuladas o controladas por el investigador. De repente suena como contradictorio, porque si son independientes parecería que no son manipuladas, pero no. La dependiente es la que yo estoy observando, a la que yo le pongo atención, es la que es el objeto de interés del investigador y la que es afectada por la independiente. Por eso es que se le llama a la otra variable la independiente. Este es un tema muy amplio, hay libros nada más sobre estas cosas. Pueden existir una o más variables independientes o dependientes, etcétera, ¿no? Pero para nuestro caso, de entender la psicología organizacional y su importancia, vamos a quedar en este nivel. Avanzando un poco en este tema, entonces ya habíamos visto lo de las escalas, los análisis de datos, las medidas de variabilidad. También hay otros aspectos de que la mediana, que la moda, las correlaciones, todos esos son aspectos de la estadística. Pero al final de cuentas, cuando ya llego a la etapa yo de conclusiones, me encuentro con el tema de cómo esto aplica en la industria. Ahora, cuando ya llego hasta esta parte, es de dónde se origina cualquier cosa que yo investigo en la psicología organizacional. Y aquí es donde hay que tener muy claro que en general lo que yo voy a investigar en la psicología organizacional es pues un problema de la organización. Y el uso de los resultados también es un poco diferente a otras ramas de la psicología. En las industrias, los resultados de un estudio, cuando estos son positivos y que le sirven a la organización, se venden. ¿Se venden qué significa? Que son de utilidad, son de aceptación para la organización, y se hacen inclusive campañas de comunicación interna, se exhiben, se comunican, y en algunos casos hasta se aprenden como conductas de la organización. Pero eso solo cuando es positivo. Cuando son los resultados negativos, pues la organización ahí sí que se hace casi que la que no sucedió. No es que los escondan, pero no les dan la divulgación que a uno positivo sí le dieron. ¿Y cuál es el objetivo de investigar una investigación en la industria? Pues es, al final de cuentas, mejorar la eficiencia de la organización.
En el sector privado, esto se va a traducir en mayores beneficios y en escenarios, por ejemplo, de académicos, se puede traducir en unos aspectos relacionados a instrumentos nuevos, a utilizaciones en el cuerpo estudiantil, etcétera, ¿no? Ahora, veamos que esto tiene que tener aplicaciones industriales. Industriales, quizás la palabra aquí no queda clara, en el sentido que no es nada más en una industria, pensando en la industria como una empresa que fabrica cosas. En el mundo de hoy, una aplicación industrial, igual a una empresa de servicios, esta definición le aplica, le funciona. Entonces, teniendo eso claro, otra vez esto se origina en la economía norteamericana, donde la industria del comercio tuvieron unas etapas de evolución. En la lectura se explican, pero para mantener el foco de por qué es importante la psicología organizacional, me voy a ir directo al impacto sobre la calidad de vida. Esta es la mayor aplicación de la psicología industrial y a mí esta parte me gustó mucho desde el punto de vista que le quita este interés corporativo a la psicología organizacional. La calidad humana, al final de cuentas, es velar por los intereses de la persona. Creo que, al menos yo, traía la idea preconcebida de que se preocupaban por los intereses de la empresa, de la organización, pero no tanto del individuo. Al menos en la teoría, un buen equipo, una buena persona que trabaja en recursos humanos, su misión debe ser la calidad de vida en esa empresa. Y entonces hay dos grandes pilares, funciones que deben existir. Una es la planificación de los recursos humanos como proceso analítico para solucionar las necesidades, rendimiento, formación y la valoración de un puesto de trabajo y la persona que lo ocupa. Y el otro aspecto es el análisis de puestos. Y el análisis de puestos, yo he trabajado en eso y me gusta mucho. Es definir, es como lo que llamamos el perfil del puesto, ¿no? Es decir, qué habilidades, ahora que se habla de estas habilidades duras y suaves, experiencias, conocimientos específicos y qué es lo que yo espero que necesito para realizar un trabajo. Entonces hay que definir muy bien los componentes, describir específicamente en qué consiste y saber cómo yo voy a medir esa conducta, esas aptitudes y esas destrezas, sobre todo cuando yo estoy seleccionando la persona que va a ocupar ese trabajo. Cuando ya alguien ocupa ese trabajo, se va a manifestar en programas de entrenamiento, de promoción y de superación interna. Ahora, otra aplicación necesaria que la psicología organizacional tiene una empresa, y es casi como la función básica que en el área de recursos humanos se espera que hagan, es la selección de personal que lo estaba mencionando antes, ¿no? Y es importante que la selección de personal se entiende como este predictor de una conducta futura. Predictor del punto de vista de que yo espero que si alguien tenía una experiencia, un comportamiento, una manera de ser en sus trabajos anteriores, pues lo va a repetir conmigo. Para hacer esto se utiliza la técnica de la entrevista. Es todavía hoy la técnica mucho más utilizada, aunque es también la más criticada, pero tiene muchas ventajas que la hacen todavía en todo el mundo la que más se utiliza. ¿Por qué es criticada? Porque se le recriminan muchos sesgos. Yo he entrevistado a muchas personas y la verdad que sí, tiene muchos sesgos desde el punto de vista que es subjetiva, relativamente cualitativa e intervienen muchos prejuicios, muchas ideas preconcebidas, la manera de comparar una persona con la otra quizás a veces no es justa, pero es la que le funciona a las empresas y no se ha descubierto una mejor. Quizás
y sobre todo ha tomado mucho auge el tema de los test psicológicos, justamente por esa desventaja que se le reconoce a las entrevistas. Entonces, de una manera más científica, más equilibrada, más numérica, los test psicológicos vienen a compensar lo que en la entrevista no se pudo detectar o medir, y existen hoy muchos test psicológicos que miden desde las aptitudes, que es la capacidad del individuo para aprender destrezas. Dentro de los test de aptitudes hay otros tests con nombres específicos, hay muchísimos. También hay tests de aptitudes cognitivas. Por ejemplo, estos miden desde fluidez verbal, velocidad perceptual, memoria, razonamiento intuitivo, comprensión, todo el tema de liderazgo, que es muy importante en las empresas, y otros aspectos que generan la confianza y los sentimientos que puede tener una persona bajo condiciones de estrés, de colaboración, etc. Otro tipo de test de personalidad otro tipo de test psicológicos son los test de personalidad. Se utilizan muy mucho para saber eh, en algunos puestos, como quizás de ventas, si se busca ciertos rasgos de personalidad. En otros puestos donde tal vez haya mucho estrés o condiciones de seguridad que sean importantes tener, también se buscan ciertos perfiles en función de que eso es lo que va a asegurar que la persona pueda tener la respuesta apropiada, esperada en esos puestos, ¿no? Eh, Continuando con el tema de la importancia, este tema a mí se me hace muy importante porque la psicología organizacional tiene la habilidad de cambiar la organización. ¿Y cómo lo hace? A través de la formación de la totalidad de los componentes, en este caso, por ejemplo, departamentos o unidades individuales, para hacer crecer a la empresa como un todo. El origen de este aspecto del desarrollo organizacional apareció en 1947 con una técnica que se llegó a conocer como T-Group, que era una técnica para formación en laboratorio de la sensibilidad interpersonal. Y el resultado de la participación de este grupo es que los individuos se hagan más conscientes de cómo ellos impactan a otras personas con sus propias conductas y que se hagan más sensibles de las conductas de los demás. Es como crear conciencia realmente, ¿no? Y esto lo que lleva es a un tema de ir ampliando otras técnicas para medir la, las maneras de desarrollar a la organización. Siguiendo con el tema del T-Group, las intervenciones, que son realmente como técnicas que se generaron a partir de esta gran técnica, tenemos, por ejemplo, las intervenciones de diagnóstico. ¿Y qué son estas? Las intervenciones de diagnóstico están diseñadas para discernir los problemas y las fuerzas organizacionales. Y entonces tenemos, por ejemplo, encuestas de retroalimentación, que se hacen por medio de un cuestionario o de una entrevista, o a veces ambos, para conocer temas relevantes de la organización que luego se analizan y se interpretan. También tenemos reuniones de confrontación. Yo he estado en esas reuniones y la verdad no son bonitas, pero son necesarias para solucionar problemas que pueden ser fuertes y que necesitan una solución rápida, ¿no? Otra manera de hacer estas intervenciones de diagnósticos con la búsqueda, estas son a través de entrevistas grupales, no son estructuradas y se diseñan para poder estudiar más que todo actitudes y sentimientos. Luego estamos con otras como el espejo organizacional, que es donde se recopila información dentro de la empresa y de ahí se extraen eh, pues aprendizajes, ¿no? Otro tipo de intervenciones son las intervenciones de los procesos, y esas son las interpersonales, que se utilizan para
se relaciona más con los establecimientos de equipos. Y la última que tenemos es la intervención ambiental. Las intervenciones ambientales se utilizan para influir como el carácter de la organización en relación como a la sociedad en la que existe, con la que hace negocios, ¿no? Es como cómo retribuye la empresa a su entorno y cómo enriquecer las tareas tanto del personal como del grupo como un todo, ¿no? Pasamos ahora al tema de la motivación del trabajador y la satisfacción personal. Esto también es un tema muy importante y una aportación muy importante de la psicología organizacional en el día de hoy. Prácticamente la motivación lo que hace es medir un número de factores relacionados con el trabajo, que son los que generan a manera individual esta energía a favor de ser más productivo, más alegre, aprender, etcétera, ¿no? Y tenemos 7 maneras para medir la motivación y la satisfacción del trabajador en su puesto de trabajo. El primero son los atributos del trabajo, que es el interés intrínseco que yo tengo sobre mi función. La retribución, que es pues, lo que yo recibo de regreso. Luego las oportunidades de promoción, basadas en la equidad y en la parcialidad, sobre todo. El reconocimiento, que es la valoración que se le da a mi trabajo en el contexto de equipo. Luego los otros aspectos, las condiciones del trabajo mismas, que es desde mi escritorio hasta la oficina, si está pintada, si está sucia, etcétera. Luego el tema de la equidad, su imparcialidad, el estilo en que son tratadas las personas, tanto en una capacidad técnica como administrativa. Y luego como ya lo que se llama el grupo de trabajo, ¿no? Las personas que trabajan ahí y su empatía, simpatía, etcétera, ¿no? El otro aspecto muy importante de la psicología organizacional es el de la apreciación del rendimiento. Y aquí las empresas de hoy que exigen resultados y miden todo al centavo, eso es muy importante hacerlo. Pero también para el colaborador, el empleado, es muy importante recibir ese feedback porque le permite a uno saber que estoy haciendo bien o que tengo que mejorar, ¿no? Entonces hay una serie de elementos. Todo empieza a través de una descripción sistemática de los puntos fuertes y débiles que una persona en su puesto de trabajo está desempeñando durante un tiempo determinado en su labor, ¿no? Y lo que se hace es, se utilizan varios métodos. Uno es el de ordenación, que es clasificar desde un nivel alto al más bajo, o del mejor al peor, las características que se van a medir. Luego es comparación de pares para una persona que hace el mismo trabajo que otro, una comparación, ¿no? Luego hay otro que se llama distribución forzada, y ese es distribuir a todos los clasificados dentro de una distribución normal. Otro punto que tenemos se llama el ensayo narrativo, es una descripción muy subjetiva, pero tiene muchos detalles ricos, robustos, específicos sobre la persona. Otro aspecto es la lista de comprobación de conducta. Se le provee al clasificador con una lista como frases descriptivas que uno dice si se conduce así o no, obviamente orientadas a calificar al trabajador. Luego tenemos incidentes críticos, que son informes de conductas como un poco extremosas, las muy positivas o las muy negativas, relacionadas a reacciones en circunstancias encontradas en su empresa. Y la última son las escalas gráficas de calificación, que son medidas cuantitativas estandarizadas para los puntos de vista, y aquí esta es más subjetiva.
con esto terminó esta presentación. Esta es la bibliografía. Me pareció muy interesante este método de presentar el trabajo y le agradezco a la profesora porque me llevó a mí a llegar a dos niveles de entendimiento cuando estoy leyendo y hago la presentación. Muchas entregas uno se queda acá, ¿no? En esta no, pues ahorita la presenté. Eh, sí es de repente incómodo como estarle hablando a la cámara y yo viéndome aquí, pero muchas gracias por la oportunidad. Creo que es una habilidad que yo tengo que desarrollar y me va a ayudar mucho en el futuro. Muchas gracias y hasta luego. Seguimos en contacto. Gracias. Nos vamos a cerrar por aquí.